Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Hoy voy a hablar bajo el tema Jesús llama a Mateo. Y quiero que oremos y presentemos este tiempo donde nos sentamos, como el Señor le dijo a María, que había escogido la mejor parte, sentarse a los pies de Cristo. Hoy nosotros hemos decidido escoger esta mejor parte, de sentarnos a los pies del Señor para escuchar su palabra, para recibir lo que Él tiene para nosotros. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que seas obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos tener entendimiento de lo que nos quieres decir hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Recordando, para los que no pudieron estar, el 31, este es un año que le hemos titulado de puertas abiertas, basado en el número 4. El número 4 en el hebreo simboliza puerta. En este 2024, entonces hemos declarado un año de puertas abiertas. Por supuesto, todo el mundo quiere que se le abran puertas de bendición, y esa es parte de la palabra, pero también recordando que no solamente se van a abrir puertas que estaban cerradas y que Dios las va a abrir este año, pero también nosotros vamos a tener que abrir la puerta para sacar de nuestra vida aquellas cosas que no agradan a Dios. Porque este año Dios tiene tanto, pero nosotros tenemos que sincronizarnos y como entrar en esa sintonía para poder recibirlo. Si usted le manda una señal pero no está sintonizado, no lo puede captar y recibir. De la misma manera esto va a pasar en este año, y por eso es tan importante sincronizarnos con el Señor. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué demanda de nosotros? Pero también hablábamos de qué puertas se van a cerrar. Y cuando hablamos de cerrar puertas, no piense que es algo malo, es protección. En la noche usted, antes de dormir, se asegura que su puerta esté cerrada. ¿Para qué? Para que el ladrón no entre. Entonces a veces nosotros pensamos que un camino es bueno, ¿verdad? Y al final ese camino es de muerte, y por eso muchas veces Dios nos tiene que cerrar esa puerta, porque aparenta ser bueno, pero en la realidad quien sabe mejor las cosas del futuro es nuestro Dios. Entonces no es preferible que se cierre esa puerta que no era, y se cierre y que no podamos entrar. A lo mejor nos enojamos un momentico, decimos: ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué no me respondiste? Pero al final se cerró porque no era de Dios. Amén. Y le compartí esto pues para entender por qué voy a hablar esto de Mateo, del llamado de Mateo, porque Jesús llama a Mateo. Y la ocupación de Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos a favor de Roma. El hecho de que él hiciera este trabajo, ya solamente por hacer esto, se convertía en un enemigo de Israel. Para los judíos, él era un enemigo. Entonces, él tenía el trabajo de él que consistía en cobrar los impuestos de las personas de Israel para darle una parte a Roma y otra parte quedaba para ellos. No habían muchas cosas fijas en cuanto a los impuestos. Entonces, estas personas eran mal vistas por el pueblo. No los querían, no los amaban, los veían como traicioneros y los veían como pecadores. Entonces, si yo estoy en esa posición de cobrador de impuestos y yo le voy a cobrar el impuesto y le estoy cobrando correctamente, pero usted me mira mal, usted está ofendido conmigo, usted me escupe, me dice que yo soy un pecador, entonces, ¿qué cree? ¿Que cómo le voy a cobrar? Le voy a subir la tarifa. Entonces, eso era lo que sucedía, que estas personas, al
verse despreciadas por Israel, al ser maltratadas por el pueblo de Israel, muchas veces entonces abusaban de su posición para cobrar más dinero, y entonces era como un círculo vicioso. Y ahí estaba este hombre, este publicano, cobrador de impuestos, a favor de Roma, llamado Mateo. Su carácter, ¿cuál era el carácter de Mateo? Era una persona avara, amador del dinero. Precisamente dejó la religión, dejó la creencia como judío para convertirse en un cobrador de impuestos. Su reputación, ¿cuál era su reputación? Mala. Reputado como pecador, mirado como un leproso espiritual. Era la manera como era visto Mateo. Entonces tenemos su ocupación, cobrador de impuestos, su carácter avaro, su imagen, su reputación, pues pecador y mirado como un leproso espiritual. Pero este hombre tenía 3 nombres. El primer nombre, el nombre humano llamado Mateo, Mateo significa regalo de Jehová. Regalo de Jehová. Vamos a la palabra de Dios, a Lucas 5, 27 al 29. Y de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Aquí está el segundo nombre. Era Mateo, pero también llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví y le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces, el nombre de él era Mateo. ¿Qué significa Mateo? Regalo de Jehová. Regalo de Jehová. Y el nombre religioso era Leví. Leví significa que une a los suyos. Eso es lo que significa Leví. Pero hay un tercer nombre. El tercer nombre se lo dio el Señor cuando le dijo, no lo llamó por Mateo, no lo llamó por Leví, le dijo: sígueme. Ese fue el tercer nombre. Ahora, Mateo 9, 11 al 13 dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestros maestros con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante para que nosotros también lo tengamos presente en este año. Debe estar presente en este año. Recordando que el Señor vino a salvar ¿a quién? Pero en especial a los perdidos. Vino a buscar a lo que se había perdido. Entonces nosotros al llegar a la iglesia, al empezar a aprender la palabra, leer la Biblia, ser discipulado, empezamos a tener tiempo, ya aprendemos a orar, aprendemos cómo funciona todo aquí, y entonces eso nos lleva a un estatus, ya nos sentimos seguros en la iglesia, nos sentimos que sabemos, que entendemos lo que está pasando. Entonces esto nos da seguridad y nos sentimos confortables. Si usted se va para un lugar nuevo, donde no conoce cómo funciona, usted se siente incómodo. Pero cuando usted ya lleva tiempo en la iglesia y conoce cómo funciona, usted se va sintiendo cada vez más cómodo. El peligro, ¿cuál es? Que nos acomodamos en esto y que después empezamos a ver a aquellos perdidos como despreciados. Entonces, entienda esto. Los perdidos estábamos nosotros también. Muchos de nosotros estábamos perdidos. Entonces, gracias al Señor, Dios nos alcanzó y usó a alguien para hablarnos, para invitarnos. No sé cómo cada uno tiene su propia experiencia, cómo fue que llegó a la iglesia y cómo fue su proceso, su crecimiento espiritual. Entonces, no debemos de olvidar nunca esto, porque en este año Dios nos quiere usar para salvar lo que se ha perdido. Piensen de la siguiente manera.
el 31 de diciembre estábamos orando por lo que quisiéramos orar o estuvimos orando por poner en estos días, yo no recuerdo si fue el 31, un día que yo dije que oráramos por una persona que estuviera perdida, que usted, un familiar o un amigo o alguien que usted conozca que está perdido. Y yo en mi mente tengo una persona que quisiera de verdad ver esa persona totalmente sanada y salvada. Yo sé que si eso ocurre sería una conmoción, porque esa persona es conocida y esa persona es conocida por lo mal que está. Pero si Dios la cambia, la transforma y la salva, eso será un gran milagro. Amén. Entonces, ¿a quién vino a buscar el Señor? A ese tipo de personas. Entonces, tenemos que tener eso en mente, porque muchas veces el enemigo nos dice, cuidado, no, ese está ya muy perdido, y es como que nos va a contaminar. No piense de esa manera. Al contrario, nosotros tenemos que tener madurez espiritual para poder llevarlos a Cristo, para que se acerquen a Jesús, para que conozcan al Señor. Dile al que está a tu lado, tú eres el que le va a llevar la palabra. Dile. Somos nosotros. Si nosotros no predicamos, entonces ¿quién les va a predicar? Ahora, por eso tenemos que estar fuertes en el sentido de espiritual. Hace un tiempo atrás una persona me decía que prácticamente como que no quería venir más a la iglesia porque se contaminaba. De verdad, hay personas que en su mente se empiezan a sentir que son tan santos, tan puros, que al sentarse con otros se va a contaminar. Y eso no es de Dios. Entonces, eso fue lo que pasó con Jesús. Lo criticaban porque se sentaba con aquellos que se veían mal. Ahora, no hacían lo que ellos hacían, pero los llevaba y tenían un cambio, una transformación, había una liberación en esas vidas. Entonces nosotros tenemos que tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Esas personas, vamos a tener personas muy difíciles en los trabajos, muy difíciles en la iglesia, muy difíciles en vecinos. No sé, en cualquier ámbito donde usted esté, va a tener personas difíciles, va a tener personas que tienen conflictos muy fuertes, que no quieren saber de Dios, que se ríen de nosotros, que se ríen de nuestra fe, que se burlan de todo esto. Pero quiero decirle que esos son los que el Señor vino a buscar. Y eso lo tenemos que tener en mente, porque si nos olvidamos de esto, nosotros no vamos a ser usados por Dios. Y Dios nos quiere usar. De manera que ese es el panorama. Por eso quiero que comprendan que los religiosos de esa época pensaban, llevamos nuestra oveja, hacemos el sacrificio y ya, estamos libres de pecado. La Iglesia Católica, Apostólica Romana, creó el Vaticano, ¿verdad? ¿Y cómo lo construyeron? Lo construyeron, la gente pagaba por los pecados. O sea, había una lista de pecados. Por ejemplo, adulterio. Un ejemplo, adulterio, en ese tiempo, pero vamos a decir $1 por adulterar. Entonces, las personas aún pagaban antes de cometer el adulterio, porque eso lo limpiaba de su pecado. Entonces, con ese dinero que recolectaban dinero por los familiares que murieron, que estaban en el purgatorio, para que salieran del purgatorio, pagaban y salían del purgatorio. Entonces, con todo este sistema fue que ellos recogieron el dinero. Pero en el tiempo de Cristo, también acuérdese, ellos pensaban, hacemos el sacrificio y ya, esto nos limpia. En el tiempo actual,
nosotros, la iglesia evangélica, también estamos cometiendo errores. Y lo he escuchado en la radio. Perdón que le diga, pero cuando usted dice que dé una ofrenda para su familiar que está, para orar para su familiar que está enfermo y que usted dé una ofrenda, yo lo he escuchado. Entonces, ¿cómo es que entonces personas dicen, bueno, yo voy a mandar una ofrenda de $20 para que mi familiar se sane, para que ore por él? Entonces, el locutor ora una oración de $20. Después uno dice que da 100 y entonces el locutor ya ora. Usted le nota la diferencia de la oración de 20 y la oración de 100. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Es lo mismo, la misma cosa. Porque no hay que pagar ninguna ofrenda, porque el Señor fue el que murió en la cruz por nuestras enfermedades y por nuestra dolencia. Si usted quiere dar una ofrenda para la radio, está bien, pero no hay que pagar para que el Señor sane a alguien. Y eso tenemos que aclararlo. Por eso es que en el sistema religioso se pueden meter en cualquier, aún en la iglesia cristiana, y nos podemos volver religiosos. Y los religiosos son los que actúan de esta manera. Entonces, cuando llegan a alguien nuevo, lo juzgan. Lo escanean con la mirada. Entonces, entienda, todos nosotros necesitamos a un Cristo que salva y que perdona. Y aunque hemos recibido a Cristo, venimos a la iglesia y tenemos años, ¿cuántas veces no tenemos que pedirle perdón al Señor? ¿Cuántas veces no usted y yo cometemos un error, decimos lo que no deberíamos, nos enojamos, metemos la pata hasta el fondo? Entonces nosotros ahora pensamos que somos más santos que los demás. Mentira. Tenemos que tener en cuenta, tal vez conocemos un poco la palabra, conocemos al Señor, pero estamos en la misma posición. Somos personas que luchamos todavía contra el pecado, que tenemos tentaciones y que muchas veces, tristemente, hay personas dentro de la iglesia que viven una doble vida peores que los que no conocen a Cristo. Entonces todo esto tenemos que tenerlo claro para pedirle a Dios que nos ayude a mantener firmes hasta lo último y tener misericordia si queremos que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, Mateo era un hombre rico económicamente, tenía otras necesidades. Acuérdese que el Señor dijo que los enfermos necesitan un médico y él estaba enfermo, pero su enfermedad era espiritual. Dios ama, recuerden, más la misericordia que el sacrificio. Y los religiosos de aquella época pensaban que trayendo su oveja de cerdo para el sacrificio ya estaban libres de todo. No, Dios veía los sacrificios con desprecio. Cuando Dios empezó a ver que la gente venía y hacía ese sacrificio y vivía de cualquier manera, a Dios tampoco le agradó eso. Estaban cumpliendo la ley, pero eso no era lo que Dios quería. Dios prefiere, hubo un hombre, está en la Biblia, uno que oró: Señor, gracias que no soy como ese pecador publicano, que yo sí voy al templo, yo sí oro, yo doy mi diezmo, y yo soy. Y era verdad todo lo que él dijo. Pero aquí estaba el publicano y que dijo: Señor, perdóname, porque yo he pecado, he cometido horrores, ten misericordia de mí. ¿Qué dijo Dios? A mí me gusta más la oración de este y no del religioso. El religioso no mintió. Todo lo que él dijo que hacía, eso estaba haciendo. Pero el Señor lo que necesita son corazones contritos y humillados. Que seamos sensibles. Amén. Entonces, Jesús no lo llamó por su nombre humano Mateo, ni por el religioso Leví. Solo le ordenó: sígueme. Nosotros miramos a las personas muchas veces y las valoramos por lo que tienen, por cómo visten, por dónde viven, por cómo hablan, por lo que hacen o por el título que poseen. Jesús no ve a las personas como nosotros las vemos. Él ve lo que puede hacer con esa persona.
Por eso es que me encanta Dios. Cuando el Señor vino, ¿quiénes fueron sus discípulos? Perfectos. Pero nadie esperaba que unos pescadores fueran los discípulos del Señor. Así es. Si yo fuera, piense que nosotros vamos a hacer, a levantar un equipo de evangelismo, no daríamos esa gente. Nos iríamos a otro lugar a buscar personas que supieran más, que fueran más educadas. Pero el Señor buscó lo vil y menospreciado, lo que nadie quería. Entonces todavía lo sigue haciendo, todavía, porque es lo que está buscando. Si nos podemos preparar a mí, pero lo que más le interesa es lo que hay en el corazón de nosotros. Así es. Y hay personas que cuando se preparan se olvidan o se vuelven orgullosos, prepotentes y se olvidan de la misericordia, de la bondad. Y eso lo tenemos que mantener presente todo el tiempo. Ahora, recuerde, Jesús no ve eso. Ahora, Jesús le dice, sígueme. Y sígueme significa salvado. Salvado. Eso es lo que es la palabra en griego, salvado. Cuando usted sigue al Señor, se va a salvar. Amén. Usted y yo este año, es lo que el Señor quiere, de puertas es que lo sigamos. Sigamos al Señor. Pongamos la mirada en el Señor, no en las personas. Las personas nos defraudan, las personas fallan, las personas cometen errores. No todo va a pasar perfectamente, por eso nuestra mirada tiene que ser en Cristo y seguir a Jesucristo. Él es el que tenemos que seguir y entre nosotros ayudarnos. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede caer. Y recuerde que cuando un ejército va a la guerra y a alguien le dan lo hieren, ¿qué hacen los demás? Ajá. ¿Qué hacen los demás? Arriesgan su vida para coger a esa persona y rescatarla porque va a morir o está herido o mal herido, y se arriesgan para sacarlo de la línea de fuego y rescatarlo. Entonces, a veces la iglesia es todo lo contrario. Alguien cae y en vez de rescatarlo, todo el mundo lo critica y todo el mundo lo termina de pisotear. Entonces, necesitamos tener esa mentalidad diferente de que todos somos humanos. Si alguien cae, bueno, si hay arrepentimiento hay oportunidad. Y si la persona cometió el error pero está arrepentida, ahora si no tiene arrepentimiento no podemos hacer nada. Pero cuando una persona falla, cualquiera que sea la cosa, y se arrepiente de corazón y se aparta de su pecado, alcanza misericordia. Y nosotros tenemos que tener eso, porque así como nos gusta que Dios nos perdone, tenemos que aprender a perdonar a los demás. Ahora, Jesús no buscó a las personas para ser popular entre los hombres. Nunca hubiera buscado un cobrador de impuestos si él quisiera ser popular. Pero a él no le importaba ser popular. Jesús no buscaba popularidad. Al contrario, llamar a este cobrador de impuestos lo volvía a Jesús impopular. ¿Qué significa? Que nadie, mire, si Jesús si en ese tiempo hubiera habido Facebook y pone que él llamó a Leví, le bloquean el Facebook. No lo quieren en el Facebook. No era popular lo que Jesús estaba haciendo. Pero él vino a salvar lo que se había perdido. Él le da sentido y propósito a la vida de cada una de las personas que llama. Por eso, mi hermano, tenemos que entender que a veces estamos orando aquí para que Dios levante. Por ejemplo, pregunta, ¿no le gustaría que hubiera trompeta, violín? ¿Qué más cosas quisiera tener aquí? Una conga. ¿Ah? Una conga. ¿Conga? Una güira. Bueno, ya eso es cuestión de tocarlo, porque ya hay quien lo toque. Pero bueno, ¿qué más pudiéramos Una güira. tener? Por ejemplo, Bajo, saxofón. personas diestras en las cámaras, personas diestras en el sonido, muchas otras cosas que se pudieran ser de bendición y de agregar aquí. Y posiblemente están orando, pero esa persona a lo mejor ahora mismo está tocando en un bar. Así es. Está tocando en un bar.
pero el Señor lo puede rescatar. Así es. Amén. Y entonces esas personas, entienda, muchas de estas personas van a venir todos destruidos, mal, pero Dios vino a salvar a lo que se había perdido. Aquí tuvimos el hermano Adán, ustedes algunos lo conocieron. Hermano Adán para mí fue una persona muy especial e importante. Y él, por muchos años, él tomaba licor todas las noches. O sea, él tomaba diariamente y descansaba un día en la semana. Entonces, él se salía del trabajo, que él era chef, y de ahí se iba para el bar a tomar. Y eso lo hizo por muchos años. Hasta la madrugada, de ahí se dormía 2 o 3 horas cada día y se iba al trabajo, y en el trabajo se quitaba y nosotros decimos guayabo, resaca, tomando cerveza. Era así como se quitaba eso. Y así lo hizo por muchos años. O sea, estamos hablando como unos 6 o 7 años. Pero él, ¿sabe quién le predicó? La bartender. La que servía los tragos en el bar fue la que le presentó a Cristo. Dígame usted, una bartender. Yo no creo que esa bartender estaba muy bien espiritualmente, pero Dios la usó. Ella habló, él se salvó, él dejó la barra y él se convirtió a Cristo. Pero ¿dónde le hablaron? En una barra a la que le servía el trago. Por eso le digo que Dios, para hacer lo que tiene que hacer, va a usar el que sea, en donde sea, porque había un plan, un propósito de salvar al hermano Adán. Entonces, ¿cuántas personas están por ahí perdidas que nosotros, Dios nos quiere usar? Así es. Y tenemos que orar y decirle, Señor, ayúdanos a ser más sensibles, ayúdanos a darnos la palabra. Nos da miedo, no somos tímidos, tenemos temores, pero que Dios nos va a poder ayudar. Amén. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Al seguir a Jesús, dejamos lo que perece. Cristo nos equipa de lo que permanece. Pero esos cambios, yo recuerde, cuando uno llega al Señor, uno predica la palabra, pero las personas son las que tienen que ir cambiando. Dios, el Espíritu Santo, es el que trae la transformación. Nosotros exponemos la palabra, pero es el Espíritu Santo que va a redarguir a las personas y que les va a poner que cambien, que puede ser físicamente, puede ser emocionalmente, pueden ser sus costumbres, sus hábitos, pero es el Espíritu Santo el que cambia. Cuando cambiamos a una persona en nosotros, esa persona empieza a actuar, es como un disfraz. Pero cuando sale de aquí, se quita el disfraz y vuelve a ser la misma persona, porque no ha habido una transformación interna. Dios trabaja de adentro hacia afuera, nos cambia. Lo más importante es que el trabajo cambia internamente, porque usted puede cambiarse físicamente, o sea, usted puede vestirse de cierta manera. Podemos vestirnos de una manera que podemos vernos como cristianos evangélicos, pero eso no significa que seamos cristianos de verdad, porque es solamente una apariencia exterior, pero cuando ha habido un cambio interno es lo más importante, y eso es lo que buscamos. En conclusión, la gracia de Dios vino por medio de Cristo. Cuando hay una inundación, ¿qué es lo primero que se inunda? Lo que está bajo, lo más bajo. Y le digo esto porque por eso es que piense de esta manera. Aquella persona que usted conoce, que es la que usted ve más perdida, más alejada, más despreocupada, que menos quiere de Dios, es el que está más abajo. Y la inundación viene por ahí, por más abajo. El Señor mire, si a usted le gustan los retos, a Dios más. Dios le encantan los retos. Ángel nos decía, el reto que nos puso el Señor, probarle en esto, eso es un reto. Él le gusta retarnos a que le creamos, a que tengamos fe. Y cuando nosotros
si a él le gustan estos retos, hay gente que dice, yo no, nunca que estaré en la iglesia. Y terminan en la iglesia. Así es. Porque a veces los que retan al Señor, ¿cuánta gente dice, si esto es verdad? Retan al Señor, si fuera verdad, hay gente que lo ha retado, que eso de que oren por ellos, se caen al piso, que esos que lo empujan, y cuando pasan que no se van a caer, y ¡prum!, son los primeros que se desparraman. Entonces, ¿qué pasó? Pues Dios operando. Porque Dios tiene que operar de una manera muy íntima y personal con cada persona, porque uno no sabe lo que tienen las personas en la mente. Y una palabra que venga de parte de Dios, pero que esa persona la recibe y sabe que nadie sabe lo que están diciendo, y que eso es tan exacto, eso trae transformación, trae cambio, eso es un milagro. Entonces, por eso es que Dios opera. Y no menosprecie, no piense al contrario. Esas personas peores, pónganlas en la lista de primeros. Amén. La gracia busca el alma más necesitada. Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Muchas veces los ricos creen que no tienen necesidad. Tal vez de lo material no, pero necesitan de Dios. Amén. Y hay unas parábolas en la Biblia que hablan lo mismo. Por ejemplo, la mujer que perdió la moneda. Entonces dice que abrió la ventana, abrió la puerta y empezó a barrer toda la casa para encontrar el dracma, la moneda que se le había perdido. Después hay otra parábola donde habla de que un hombre tenía 100 ovejas, se le perdió una, guardó las 99 en el lagar, ¿cómo se dice? En el aprisco, sí. Y se fue a buscar la que se había perdido. Y cuando la encontró, ¿qué pasó? Se alegró, vino contento. La mujer del dracma, cuando encontró el dracma, ¿qué pasó? Se alegró, contenta. Y la tercera historia es la parábola del hijo pródigo, que el hijo se fue, se gastó el dinero, regresó, el papá hizo una fiesta, se alegró. No son tres historias iguales, la misma cosa. Las tres historias se perdió algo, en las tres historias lo encontraron, y en las tres historias dio alegría encontrarlo. Pero ¿sabe por qué estas tres historias? Porque la moneda del dracma representa la clase social baja. La oveja perdida representa la clase media. Y el hijo pródigo, la clase rica. Está diciendo el Señor que el evangelio es para toda la sociedad. Para los pobres, clase media y clase alta. Todo el mundo necesita a Jesucristo. Todo el mundo. Entonces, ellos aparentemente pensamos que tienen todo resuelto porque tienen dinero. Pero a veces son las vidas más tristes y miserables. Cuando yo estuve en un trabajo, mi primer trabajo en este país, y el dueño tenía mucho dinero, mucho. Yo me lo encontraba escondiendo el dinero en el techo, mucho dinero. Y yo llegaba en bicicleta a las 7:30, 7:45 llegaba al trabajo en bicicleta. Y me lo encontraba él con 4 perros en el techo. Y le digo, ¿qué pasó? No, sonaron las alarmas, estoy aquí desde las 4 de la mañana. Se le metieron los ladrones un día y entonces le robaron y le puso sensores que cuando pasaba un gato le pitaban en la casa. Y ese hombre, yo venía de dormir toda la noche. ¿Usted qué cree que él durmió mejor? Yo dormía mejor. Yo venía en bicicleta, él llegaba en Cadillac. Pero ahí estaba sin dormir. Todas las noches, desesperado, pensando que me van a robar. Entonces, uno a veces piensa que el que tiene, vive muy bien. No, Dios nos bendiga y qué bueno que nos provee y sea abundantemente, gloria a Dios. Pero quiero que entienda que no todos los ricos viven bien. Así es. Y tenía situaciones familiares muy terribles. Le decíamos Superman porque él se iba
a buscar al hijo a los lugares en la noche porque estaba perdido. Entonces, no todo es bueno, no todo está bien. Muchas veces, muchos de estos hombres que tienen dinero de sobra, están solos, Así es. no tienen amigos, no tienen a Cristo, porque si tuvieran a Cristo, bueno, gloria a Dios, pero a veces no tienen nada. Entonces, el Señor sabía que Mateo era un alma necesitada. Este cobrador de impuestos, desechado por todos, pero las palabras que escribió construyeron uno de los libros más importantes, más poderosos, más ampliamente leídos que jamás se hayan escrito, que es el Evangelio de Mateo. ¿Quién lo escribió? Un hombre despreciado, un hombre que nadie lo quería, un hombre que nadie nunca pensaría que ese hombre se iba a convertir en un discípulo del Señor. Y que hasta el día de hoy, cada vez que usted lee el Evangelio de Mateo, fue ese hombre, el que lo escribió. ¿Cuántas personas su vida cambió leyendo el Evangelio de Mateo? Personas en las cárceles, en los hospitales, personas que ahora mismo están cruzando para venir a este país, que están en el desierto, que están pasando por el río, qué sé yo, están leyendo el Evangelio de Mateo. En las cárceles están leyendo. De manera que, mire, este libro de Mateo lleva más de 2000 años haciendo cambios en las personas. Por eso le digo, ¿quién será el próximo Mateo? Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros seremos los que podemos llevar la palabra a ese próximo Mateo. Porque hay tanta gente necesitada, desviada. Y piense esto, ¿por qué hay gente que está sumergida en la oscuridad? Porque el enemigo sabe lo que Dios tiene con esas personas. Y se ha empecinado en mantenerlo en la oscuridad. Pero cuando Cristo llega, Aleluya. porque siempre el plan de Dios siempre va a ganar. Cuando Cristo llega a esas vidas y el Evangelio de Cristo resplandece y su máscara, que el velo que tenía se cae, esas vidas cambian para siempre. De manera que oramos y también por las personas que se han conectado, porque tal vez tú que nos estás viendo ahí por internet, eres ese Mateo del que hemos estado hablando. Que tal vez nadie te quiere, que te sientes solo, te sientes alejado, angustiado, que tal vez hasta te despreciaron en la iglesia y te sentiste que no eras parte de ese lugar. Pero hoy el Señor te ha hablado y te ha dicho que Él vino a buscar a todo lo que se ha perdido. Y que si en algún momento la iglesia te rechazó, nosotros en el nombre de Jesucristo te pedimos perdón y te pedimos que regreses, porque el Señor tiene algo grande y maravilloso preparado para ti. Oramos por todas las personas que nos escuchan, que nos ven y que tienen necesidad espiritual. Hoy es el día de recibir lo que Dios tiene para ustedes. Y también oro por los presentes, porque el Señor tiene cosas grandes preparadas. Abre tu corazón, que Dios te quiere usar de una manera que nunca lo imaginaste. Dios quiere usarte para sanidad, para liberación, para bendecir a muchos que están hoy en la oscuridad. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo y poderoso nombre en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Podemos parar. Bendito Dios. De manera que concluyo con esto. Recuerde que Dios nos tiene puertas maravillosas y que usted también puede ser una puerta